Bueno, yo soy María Alejandra Carrasco, profesora titular del Instituto de Filosofía y me he dedicado a la ética en general, en mi carrera, digamos, sobre todo a la ética normativa, algo de la ética aplicada también. El tema de la eutanasia actualmente es un tema tan infinitamente contingente, digamos, es lo que se está discutiendo hoy día en el Congreso, y es un tema que por lo menos a mí me parece, y es lo que voy a intentar también explicar por qué me parece así, es un tema en el que es importantísimo que entendamos muy bien de qué estamos hablando, porque es algo trascendental y que creo yo, y eso bueno, es lo que voy a ahora tratar de explicar por qué lo creo así, que hay muchos malos entendidos y eso puede llevar a algo muy malo, digamos, en el país, y es que efectivamente se promulgue una ley de la eutanasia. Bueno, simplemente como ustedes ya saben, hace 2 o 3 semanas, digamos, la Cámara de Diputados aprobó esta ley de la eutanasia, que no la llaman así, la llaman de la muerte digna y los cuidados paliativos, pero en el fondo es una ley que legaliza la eutanasia, y ahora esto ya pasó al Senado. Hace varios años que está dando vuelta a este tema, por lo menos unos 8 años, digamos, que ha habido distintos proyectos, eh, y de alguna manera se percibe que la aceptación social en Chile de la eutanasia como que ha ido aumentando. Entonces lo que yo quisiera comentar al respecto a este tema, ¿no?, de la eutanasia, me gustaría comentarlo desde tres perspectivas. Una que lo que llamo la vertiente conceptual, donde lo que voy a decir es que la adecuación o limitación del esfuerzo terapéutico no es eutanasia. Lo que llamo la vertiente lógica, que la justificación de la eutanasia es autorrefutatoria, y la que llamo la vertiente política, que es que la eutanasia es una política regresiva. Entonces empecemos por la vertiente conceptual. Aquí esta es súper importante porque la gente no tiene claridad sobre qué es exactamente una eutanasia, ¿no? De hecho, el año 2018, o sea, ya hace 3 años, en una encuesta del CEP, salió que un 78% de la población aprobaba la eutanasia, al menos en algunas circunstancias. Y un 78% de la población es mucho más que en el resto del mundo. Entonces, ¿qué pasa en Chile, digamos? Qué cosa más rara, digamos, que se supone que somos un país, bueno, que no somos de los más super hiper liberales, y por qué tanto porcentaje de la población aprueba la eutanasia. Y yo pienso que es principalmente por una confusión conceptual. Por ejemplo, uno le pregunta a una señora en la calle, ¿no? ¿Y usted qué le parece la eutanasia? Mire, yo en principio no, pero sabe que yo vi a mi pobre abuelita que estuvo 3 meses conectada a un montón de máquinas, ya estaba inconsciente, mi mamá estaba agotada, todo el mundo sufría, y yo no quiero eso para mí. Yo prefiero que me dejen morir, así que estoy de acuerdo con la eutanasia, ¿no? Eso es como lo que uno escucha en la calle, digamos, al periodista que va tal, y la verdad es que eso no es eutanasia, ¿no? Cuando uno habla de eutanasia, de lo que uno habla exactamente es de una acción o bien una omisión producida por un tercero con la intención de matar, eso es fundamental, para la justificación, reducir el sufrimiento del paciente y que tenga el consentimiento del paciente o de su representante legal. Eh, Hay una distinción que no es muy útil, pero sí se presta para confundir, y que por eso es bueno entenderla. La eutanasia, cuando uno habla de eutanasia activa, uno habla de una acción con la intención de matar, inyección letal, por ejemplo. Cuando uno habla de una eutanasia pasiva, uno habla de una omisión con la intención de matar. Por ejemplo, nace una guagua con espina bífida y entonces no la alimento. No la alimento para que se muera. O sea, en el fondo, omito alimentarla, pero lo hago con la intención de que se muera. Eso sería una eutanasia pasiva. Eh, Luego, el otro concepto súper importante es el del ensañamiento terapéutico,
que es la acción producida por un tercero, o sea, un médico, ¿ah? Con la intención de prolongar artificialmente la vida. ¿Ah? Esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando ya hay una señora de 125 años, ¿ah? Que le da un derrame cerebral, queda con hemiplegia, está inconsciente, no puede comer, entonces ya le ponen una sonda gástrica, le da un paro cardíaco, la resucitan, le da otro, la vuelven a resucitar, le da otro, la resucitan por tercera vez, le dan neumonía, le ponen antibióticos. Entonces, es una cuestión que uno dice, pucha, pero pobre señora, dejen que se muera, digamos. ¿Ah? Eso es el ensañamiento o encarnizamiento terapéutico, ¿no? Ese es un problema nuevo en nuestra cultura, ¿ah? Que surge por el desarrollo de la medicina, ¿ah? Porque ahora tenemos los medios tecnológicos para, digamos, ¿ah? Eh, para evitar que la gente se muera de enfermedades, de ataques, entonces podemos prolongar y prolongar y prolongar ¿ah? La vida, ¿no? Pero obviamente ya es de una manera artificial, o sea, la señora ya tiene 125 años, ya tuvo un derrame cerebral, ya tuvo 3 paros cardíacos, ahora tiene neumonía, digamos, y la seguimos sanando, la seguimos, bueno, sanando entre comillas, eso ya es claramente ensañamiento, ¿no? Y, eh, y que hace sufrir mucho por lo demás. Y el tercer concepto importante es adecuación del esfuerzo terapéutico, que también se llama limitación del esfuerzo terapéutico, que es renunciar a intervenciones médicas fútiles que alarguen artificialmente la vida del paciente para dejarlo morir naturalmente. O sea, en el fondo, es renunciar al ensañamiento terapéutico. ¿Ah? O sea, es omitir tratamientos fútiles, ¿ah? Pero no se omiten para que se muera, como con la guagua con espina bífida, sino que se omiten en el fondo porque la persona ya está en su momento de morir, digamos. Esto se entiende mejor con un esquema, ¿no? Una cosa es la muerte natural, ¿no? El momento en que uno muere. Ya, te llegó la hora, te tocó morirte, te mueres. La eutanasia lo que busca es adelantar la muerte. El ensañamiento terapéutico lo que busca es retrasar la muerte, mientras que la adecuación del esfuerzo terapéutico lo que hace es aceptar el momento de la muerte natural. Ahora, ¿por qué se confunde la gente? ¿Por qué esto es confuso, digamos? Precisamente por el concepto de eutanasia pasiva, que es la omisión de tratamientos adecuados con la intención de matar. O sea, la guagua que nació con espina bífida, obviamente que era un deber alimentarla, digamos, ¿ah? Pero no, omití alimentarla para que se muriera. La adecuación del esfuerzo terapéutico es una omisión, también es una omisión, y en eso sí se parecen, pero es una omisión de tratamientos fútiles sin la intención de matar. O sea, es la omisión de darle antibiótico a la viejita que ya ha tenido 3 paros cardíacos, está inconsciente, qué sé yo, ya, darle antibiótico además, que si le da apendicitis, operarla de apendicitis, es absurdo, digamos. ¿Ah? Eso es un tratamiento fútil, desproporcionado. ¿Ah? Entonces, uno no hace eso para que se muera, porque si no, no, si uno lo hace porque, bueno, porque la verdad es que ya es el momento de su muerte. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se confunden estas dos cosas si son tan distintas? Una es tratamiento adecuado, el otro es tratamiento fútil, uno es para que se muera y el otro es sin la intención de matar. Bueno, se confunden porque los dos elementos distintivos, uno es la intención, con intención o sin intención de matar. Pero claro, la intención no es algo comprobable desde fuera, la intención es algo que conoce la persona que está haciendo la cosa, digamos, pero desde fuera no se conoce. A veces se puede inferir, pero incluso ahí hay errores. Y la otra diferencia, tratamiento adecuado y tratamientos fútiles, tampoco es tan clara desde fuera, porque la proporcionalidad o la adecuación de los tratamientos es algo que se juzga prudencialmente, que se juzga caso a caso. No es una cosa que uno diga, siempre dar antibióticos es fútil. Eso no es verdad. Hay veces que es absolutamente adecuado dar antibióticos, pero hay otras veces en que dar antibióticos es fútil.
siempre resucitar de un paro cardíaco es adecuado. No es verdad. Hay veces que resucitar de un paro cardíaco, o sea, hacerle el masaje cardíaco y todo el rollo, ya es fútil. O sea, si el tipo ya va en su quinceavo paro, digamos, todo seguido, ya seguir resucitándolo es solamente hacerlo sufrir. ¿Ah? Entonces ya es desproporcionado. Entonces hay que, caso a caso, ¿y de qué depende esto? Depende de mil circunstancias, ¿no? Por eso es tan caso a caso. O sea, depende del pronóstico, depende de la edad de la persona, depende de los medios económicos también, ¿ah? Depende de lo que la familia esté queriendo, pidiendo o no. O sea, depende de un montón de cosas. Por eso hay que juzgarlo prudencialmente. O sea, hay que juzgarlo caso a caso. Entonces, son dos cosas muy distintas, pero las diferencias no siempre son tan claras, ¿ah? Sobre todo miradas desde fuera. ¿Ah? Eso explica, yo creo, por qué tanta gente dice estar a favor de la eutanasia cuando la verdad lo que está es en contra del ensañamiento terapéutico, que son dos cosas muy distintas. ¿Ah? Pero, claro, se confunden las dos cosas, entonces no, no, sí, porque mi abuelita y tal, entonces ya, sí, yo estoy a favor en algunos casos. Ahora, entonces, va a haber algunos casos que son difíciles, o sea, como zonas grises, ¿no? ¿Hasta qué punto correspondía o no entubar a este gallo, digamos? Ay, se decidió no entubar, tal, tal, tal. Va a haber algunos casos difíciles, sí, ¿ah? Pero lo que debe quedar súper claro es que limitar el esfuerzo médico no es eutanasia. Limitar el esfuerzo médico no es acortar intencionalmente la vida del paciente, sino que es dejarlo morir, simplemente, cuando es su momento para morir. ¿Ah? Eh, ok, eso con la vertiente conceptual. Ahora, la vertiente lógica. La vertiente lógica. Vimos que la eutanasia, acción o omisión, producida por un tercero con la intención de matar para reducir el sufrimiento de un paciente con el consentimiento de él o de su representante legal. ¿Cuáles son los elementos centrales de esta definición? Es eutanasia cuando hay intención de matar. Eso es fundamental. Es la naturaleza de la eutanasia es que haya intención de matar. O sea, en el fondo es un homicidio. ¿Ah? Se mata a un ser humano, un homicidio. Tal. Y es un homicidio que se justifica por reducir el sufrimiento, o sea, compasión, ¿ah? Y consentimiento, o sea, autonomía de la persona. Esto es importante, darse cuenta que son estos dos los valores, la compasión y la autonomía, los que están como detrás, digamos, de la justificación de la eutanasia, porque estos son dos valores estrella de la cultura moderna. Entonces, apelar a estos valores, obviamente, inmediatamente el corazón moderno que tenemos todos nosotros en esta cultura, digamos, al tiro como la que lo encuentra razón a esto, digamos. O sea, ellos tienen ahí, o sea, la eutanasia en este sentido, por apelar a estos valores, como que parte con el pie derecho, digamos. O sea, como eso. Entonces, ok, vale. Veámoslo, pues, analicémoslo bien, porque no basta con apelar al valor, hay que ver si es que realmente ese valor lo justifica o no. La autonomía primero. La sola autonomía no justifica la eutanasia. ¿Por qué? ¿Ah? Porque en un Estado de derecho, como el nuestro, digamos, como los Estados modernos, el Estado existe, la razón de existir del Estado es proteger a las personas, proteger a cada uno de los ciudadanos, de los individuos. ¿Y cómo protege el Estado a las personas? Los protege con derechos. El Estado concede derechos, digamos, o tenemos derechos naturales que el Estado los reconoce, de manera que esos derechos son como si es que, sobre todo los derechos negativos, los derechos de no interferencia, es como si es que se pusiera un muro en torno de mi metro cuadrado, digamos. Entonces, por ejemplo, yo tengo derecho a la vida. ¿Qué significa derecho a la vida que el Estado me lo garantiza? Que yo tengo derecho a que no me maten. Eso es el derecho a la vida. Yo tengo derecho a la propiedad. ¿Qué significa? Significa que yo tengo derecho
a que no me roben. Entonces esos son los derechos de no interferencia, que son los primeros, con los que se protege este como metro cuadrado donde yo puedo vivir tranquila y autorrealizarme como yo he decidido autorrealizarme. Eso es lo que, esos son los derechos, digamos, y para eso existen los derechos. Ahora, es importante tener derecho, ¿no? Porque, claro, porque yo tengo derecho a la propiedad, o sea, derecho a que no me roben, por eso yo puedo caminar tranquila por la calle, más o menos, digamos, ahora, pero se supone, más o menos caminar tranquila y no estar con todos mis bienes amarrados, ¿no? O sea, mi celular, todo amarrado, porque, no, porque si es que alguien viene a robarme, el Estado me va a defender. Entonces, en el fondo, los derechos permiten que yo me pueda autorrealizar, ¿no? Y vivir más o menos tranquila, más o menos en paz, y para eso existe el Estado, si no estaríamos en el estado de naturaleza hobbesiano, digamos, donde uno tiene que estar siempre atento que el otro va a venir a matarme. Ahora, los derechos claramente lo que protegen son bienes, la vida, la propiedad, la libertad, son cosas que el Estado y todos nosotros, digamos, consideramos que son cosas buenas, y por eso las protege. Uno no tiene derecho, uno tiene derecho a bienes, uno no tiene derecho a males. O sea, yo no puedo decir, pucha, yo soy casi la única chilena a la que no le han hecho portonazo en los últimos 3 años, y yo tengo derecho a que me hagan portonazo. Entonces, pucha, me están discriminando. Justo a mí no me hacen, no, yo voy a reclamar porque yo tengo derecho. No, eso es absurdo, digamos. Uno no tiene derecho a males, uno tiene derecho a las cosas buenas. Lo que el Estado protege con derecho son cosas que se consideran bienes, que la sociedad entera eh, considera bienes. Ahora, estos bienes, algunos de estos bienes, basta mi consentimiento para alienarlos. O sea, yo puedo enajenarme de ellos, digamos, son míos, yo los puedo regalar, yo tengo un auto. Bien, si yo me pongo súper generosa a fin de año cuando sea la Teletón y decido regalarle mi auto a la Teletón, perfecto. El Estado me dice, bravo Alejandra, qué generosa, digamos, no pasa nada más que eso, digamos. Yo puedo, basta mi consentimiento, mi autonomía, yo autónomamente le quiero regalar mi auto a la Teletón, perfecto. Pero hay otros bienes que no basta mi consentimiento. La libertad, por ejemplo. Si yo autónomamente quiero esclavizarme a don Francisco, yo quiero ser la esclava de don Francisco, le tengo tanta admiración que yo quiero ser su esclava. Entonces le digo, don Francisco, yo voy a ser su esclava, aquí firmo una sesión de, ahora usted es propietario de mí, o haga lo que quiera conmigo. ¿Puedo hacerlo? Ok, de poder puedo, digamos, pero don Francisco decide cortarme los brazos porque encuentra que son muy largos, bueno, va a venir el Estado a tomarlo preso, digamos, porque él no puede ser mi dueño. Yo no me puedo alienar de mi libertad solo por mi consentimiento. Yo no puedo vender mis pulmones, mi riñón, qué sé yo, córnea, no se pueden vender los órganos. Incluso, yo si trabajo en Almacenes París y el 18 de septiembre tengo muchas ganas de trabajar, no, es un feriado obligatorio, o sea, yo ni siquiera me puedo enajenar del feriado. Ese día no se trabaja, punto final. O sea, el Almacenes París no me puede abrir las puertas para que yo trabaje, no se puede. Entonces, algunos bienes basta el consentimiento, pero hay otros bienes que no basta el consentimiento. Y de hecho, respecto de los bienes más importantes, el Estado, claro, no solamente los protege, sino que también desincentiva todo lo que atente contra ellos. Porque, por ejemplo, claro, la salud es un bien muy importante, digamos. Entonces, el Estado, yo tengo derecho a vivir en una ciudad sin contaminación. Ya, perfecto, entonces el Estado debería garantizarme eso. Pero claro, yo puedo adentro de mi casa dedicarme a fumar, por ejemplo, y yo me contamino a mí misma, contamino mi ambiente, y bueno, y esta es mi casa, es mi metro cuadrado, entonces yo me dedico a fumar y fumo. Bueno, claro, no puede venir el Estado a meterse adentro de mi casa y a sacar y a prohibirme fumar. No puede hacer eso porque estoy en mi metro cuadrado. Pero sí puede desincentivar el cigarrillo. Entonces hace propaganda y cajetillas con cuestión y tal.
o no sé, la obesidad, ¿no? O sea, claro, el Estado no me puede obligar a no comer papas fritas, no me puede obligar a no tomar Coca-Cola, no me puede obligar a ser flaca, no puede, pero sí puede hacer la salud entretenida, elige vivir sano, ponerle los sellos, calorías, 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 grasa saturada, cosa que me espanta y tal. La vida. Si yo estoy dentro de mi casa y decido ahorcarme, o sea, espantoso, terrible, un drama, ok, y adentro de mi casa yo me puedo suicidar. Pero claro, eso, ¿qué hace el Estado? Si es que ve que yo estoy en la cornisa de un edificio, a punto de tirarme, porque me quiero suicidar y autónomamente decido suicidarme, bueno, llegan los bomberos, los policías, seguridad ciudadana, llega todo el mundo a decir, señora, pero piénselo bien, señora, pero ¿qué le pasa? Siempre hay otra posibilidad. Y tratan de disuadirme y gastan tiempo ahí, y gastan recursos, plata, porque ponen unos cojines por si me tiro, que caiga blandito y tal. No vienen a decir, ya, tírese rápido, que tenemos otras cosas que hacer. No hacen eso. Entonces, desincentiva el suicidio. No lo incentiva, lo desincentiva porque es un bien muy preciado. Por lo tanto, ¿qué pasa con la eutanasia? Cuando un Estado auspicia la eutanasia, lo que está haciendo es que está contradiciendo sus propias normas, su razón de ser. Está auspiciando eliminar aquello que protege y cuya protección justifica su existencia, precisamente los bienes de los ciudadanos. En este caso, el bien de la vida. Está auspiciando eliminar lo que protege, eliminar aquello para lo que existe. Entonces, es una contradicción absoluta. Entonces, la autonomía, el mero consentimiento, no justifica la eutanasia, no basta para decir, no, yo no quiero seguir viviendo, entonces que el Estado venga a matarme. ¿Qué pasa con la compasión, que es la otra justificación? Bueno, cuando uno habla de compasión, la compasión es un acto del amor. ¿Y qué significa amar? Amar significa querer el bien del otro. Eso es amar, querer el bien del otro. No significa hacer la voluntad del otro. No significa eso, porque si así fuera, digamos, entonces yo amo a mi hijo, de verdad lo amo tanto porque el chiquitito, digamos, que quiere jugar con un palillo y meterlo al enchufe. Entonces, mamá, dame un palillo, quiero un palillo, quiero un palillo. Entonces, claro, yo lo quiero tanto que le doy un palillo. No pasa eso, digamos, al contrario, no le doy el palillo porque quiero su bien. ¿Cuál es el bien del enfermo? Curarlo, obviamente. Pero hay enfermedades que no son curables. Ok, entonces aliviarlo, cuidarlo, pero no eliminarlo. El bien del enfermo nunca va a ser eliminarlo, sino curarlo, aliviarlo, cuidarlo, pero no eliminarlo. De hecho, los estudios muestran, los estudios en los países donde hay eutanasia legal, digamos, que hay muy poca la gente que pide la eutanasia por tener dolores insoportables. O sea, la compasión, no, que los dolores insoportables, hace compasivo, pobre gallo y tal. Es muy poca la gente que pide la eutanasia por eso. La gente pide la eutanasia por miedo, por cansancio, porque está cansada de sufrir, cansada de la enfermedad, cansada por deseo de controlar la muerte, porque no sabe si se va a morir mañana, se va a morir en un mes más, y está como, con esta... Esas son las razones, son más bien razones psicológicas, porque sienten que su vida así no tiene sentido, sienten que son una carga para su familia, para la sociedad, que sobran de la sociedad. Entonces, la verdadera compasión, o sea, el verdadero amor al enfermo, a lo que lleva es a los cuidados paliativos integrales, médicos, alivio del dolor, psicológicos, etcétera, digamos. Morir dignamente es sentir que su vida vale, que su vida importa hasta el final. Eso es una muerte digna. Morir dignamente no es la eliminación cuanto antes, sino al contrario, digamos, que cada minuto de mi vida, hasta el último, es importante. Ahora, lo más paradójico de todo esto
es que cuando se da la autonomía y la compasión juntas como justificación, se anulan entre sí, que es lo que hace la eutanasia, y esto es una paradoja impresionante, porque si la compasión es la que justifica la eutanasia, el dolor insoportable de la persona, ¿por qué tenemos compasión de quien puede dar su consentimiento y no nos compadecemos de quien no puede dar su consentimiento? O sea, ¿por qué el sufrimiento de los incapaces vale menos que el de los capaces? O sea, ¿por qué el sufrimiento de la señora con Alzheimer, digamos, vale menos que el de el mío, que soy una persona que puede ir a la notaría y firmar un papel, digamos? Si es la compasión, entonces no cabe la autonomía. Por otro lado, si es la autonomía la que justifica la eutanasia, mi voluntad, yo soy una persona autónoma, por lo tanto soy dueña de mi vida, de mi persona, y si yo decido morir, punto final, digamos, tal. ¿Por qué esa autonomía solo vale cuando tengo un dolor insoportable? ¿Por qué esa autonomía no es válida ahora, por ejemplo, en que no tengo dolor, pero igual me apetece morir? Por ejemplo, estoy choreada, aburrida ya de la cuarentena, me quiero morir. ¿Por qué no puedo ver ahora la eutanasia? Ni en Holanda, ni en ninguna parte, digamos. ¿Por qué me ponen como otra condición que tengo que tener una enfermedad, que tengo que tener dolor y tal? Si es la autonomía, por lo tanto, la que vale, entonces no cabe la compasión. Y se da esa paradoja, ese absurdo, que cuando se dan las dos justificaciones juntas, se contradicen entre ellas, digamos, se anulan. Ok, entonces, bueno, acción o omisión proceda con intencionalidad para reducir el sufrimiento y con el consentimiento. Sin embargo, la autonomía no justifica la eutanasia, la compasión no justifica la eutanasia, y la autonomía y la compasión juntas se anulan. Entonces, nada justifica matar intencionalmente a un tercero en un Estado de Derecho. Vertiente política, que ya es la última. Legalizar la eutanasia es una política regresiva, es un peligro para los más vulnerables. ¿Por qué? ¿Cuáles son los efectos previsibles? No en la imaginación de George Orwell, sino que lo que ha pasado ya en Holanda, en Bélgica, en los países que tienen la eutanasia, de la legalización. Primero, presión social y familiar. O sea, la sola existencia de la ley obliga a plantearse la posibilidad a todas las personas. Hay un eslogan, esto es una opción, no es una obligación, es una opción para los que la quieren. No es una obligación, no todos tienen que optar a la eutanasia, los que sus valores religiosos le dicen que no, porque les da con que es una cuestión de religión que no tiene nada que ver, los que sus valores religiosos dicen que no piensen en eso, pero a las otras personas déjennos. Entonces, que es una opción. La verdad es que no es cierto. El solo hecho de que exista la ley ya obliga a todo el mundo a plantearse la posibilidad. Porque yo, por ejemplo, que estoy en contra de la eutanasia, no sé si se han dado cuenta, yo, por ejemplo, claro, yo digo, no, yo no voy a pedir la eutanasia porque yo estoy en contra de la eutanasia, pero cuando tenga una enfermedad, cuando me dé cuenta que mi familia está sufriendo mucho, que yo también estoy sufriendo, que tuvimos que hipotecar la casa, que ya olvídate de mandar a estudiar afuera a mi nieto, a lo que fuera, por culpa, entre comillas, de mi enfermedad, entonces, a pesar de que por principio yo estoy en contra, bueno, voy a pensar en la opción. Si la opción está abierta, cuando uno está en la situación crítica, mira la opción, digamos. Entonces no es tan cierto eso. No, si tus valores dicen que ni no mire. No, no es verdad. Uno cuando está en la situación crítica, bueno, piensa un poco distinto. Después, nadie quiere ser una carga para su familia. Nadie, ¿no? Los cuidados paliativos integrales son caros. En Chile obviamente no existen. Los pobres, por lo tanto, los más vulnerables, van a ser los primeros en querer morir para no consumir el dinero familiar. Por otro lado, las personas con menor red de apoyo,
los socialmente vulnerables, las personas más solas, los viejitos solos, por ejemplo, ¿no? Que no tuvieron hijos, que tienen un par de hijos que están en otras ciudades y que ahora están solos, que se le están muriendo su amigo, ya son menos valentes y qué sé yo, bueno, claro, y les da una enfermedad, bueno, van a querer morir cuanto antes, para no sentirse más solo, porque pasar una enfermedad solo sí que es para sentirse solo, digamos, y sobrante, digamos. Yo ya sobro en este mundo. Luego, institucionalmente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la salud pública? Bueno, va a haber una presión por liberar camas, obviamente, digamos, si las camas no son infinitas. Ay, entonces ahí está internado el viejito que lleva 2 años internado, que nadie le conoce familiar alguno, que está casi siempre en estado de sopor. Bueno, ¿qué hacemos con ese viejito que está ocupando una cama? Y necesitamos cama. Claro, el director lo va a pensar, pues entonces va a tratar que cuando el viejito esté un poquitito despierto, con la mejor intención, si no es porque sea malo, digamos. Bueno, ¿y usted está seguro que quiere seguir? ¿Ha pensado en otra alternativa? Entonces se lo va a empezar como a sugerir, con buena intención, pero bueno. La salud privada, esto sí que es un poco ciencia ficción, pero yo creo que poca ciencia ficción, digamos. Un poco que las ISAPRES van a crear planes con cuidados paliativos y sin cuidados paliativos, digamos, como eran los planes con útero y sin útero hace un tiempo, ¿no? Entonces, claro, el precio va a hacer que la mayoría contrate sin cuidados paliativos, ¿no? Y después esas personas van a empezar a envejecer, va a venir la enfermedad, la crisis, y su plan sin cuidados paliativos, entonces no van a tener cuidados paliativos y van a pedir la eutanasia. Luego, la eutanasia legal o despenalizada desincentiva la inversión en cuidados paliativos universales, lo que simultáneamente, digamos, va a mantener altos los costos. Y si la eutanasia se legaliza, la verdad es que nunca vamos a tener cuidados paliativos garantizados para todas las personas. Tercero, psicológicamente se produce el efecto dominó de la despenalización o la legalización a verlo como algo lícito y por lo tanto no malo, hasta verlo como algo bueno, son pasos muy pequeños. El efecto pedagógico de la ley, ¿no? Si no está prohibido, bueno, será porque se puede hacer, pues, y se puede hacer, bueno, será que no es tan malo. Entonces se produce ese efecto psicológico. Las justificaciones de la voluntaria a la no voluntaria y a la involuntaria. Esto es de la voluntaria con el consentimiento a la no voluntaria. No, mira, la pobre viejita no puede dar su consentimiento, pero no, el hijo dice que sí, que a la involuntaria. No, es que la viejita dice que no, pero lo que pasa es que ya está tan rayada, que por eso dice que no, pero ¿qué persona en su sano juicio va a querer vivir con ese dolor? Ella está diciendo que no, pero que en el fondo seguro que quiere que sí. Así, de la enfermedad terminal al simple deseo. Se va dando una, abriendo, ¿no?, la cuestión. Los médicos van perdiendo la sensibilidad frente al matar. Y eso es bien importante porque la cultura, la sociedad en general, deja de ver a la vida como algo inviolable e indisponible. Entonces, empezar a, digamos, dar muerte a otro ser humano empieza a naturalizarse. Y eso es algo que puede llegar a ser bastante dramático, ¿no? Entonces, si se legaliza o despenaliza la eutanasia, ¿quién va a solicitarla? Primero, lo económicamente miserable, o sea, las personas sin recursos para acceder a cuidados paliativos o que no quieren dejar a su familia con deuda. Segundo, los afectivamente miserables, o sea, los que sienten que no son importantes para nadie, que nadie los necesita vivos, que nadie los va a echar de menos, los que sienten que sobran en el mundo. Entonces, ¿quiénes son los que van a solicitar la muerte? Bueno, los más vulnerables. O sea, se elimina a los que requieren más apoyo, precisamente. En ese sentido es que es una política regresiva. Ahora, lo más impresionante es que esto no es una novedad para nada, sino que en el año 94
o sea, hace como 30 años ya, en Nueva York, se estudió este tema en el estado de Nueva York, y se concluyó que los peligros de un cambio tan dramático en las políticas públicas, o sea, abandonar el principio de inviolabilidad y autorizar a los médicos para que maten a sus pacientes, excederían ampliamente cualquier beneficio posible. En vista del generalizado fracaso de nuestro sistema de salud en el tratamiento del dolor y en el diagnóstico y tratamiento de la depresión, la legalización del suicidio asistido y de la eutanasia sería profundamente peligrosa para muchos individuos que están enfermos y son vulnerables. Los riesgos serían aún más severos para los ancianos, los pobres y los socialmente miserables. ¿Mm? Precisamente los que más necesitan apoyo, los que más necesitan ayuda, son los primeros que estamos poniendo ahí como carne cañón, digamos. ¿Qué es lo que protege a los vulnerables? Lo único que de verdad los protege son los cuidados paliativos, universales, garantizados. Cuidados paliativos son, me imagino, bueno, atención activa, integral de los pacientes y de las familias de quienes padecen una enfermedad incurable, de las familias también, porque la familia entera, digamos, es la que sufre cuando hay una persona enferma, incluye el alivio del dolor y otros síntomas físicos, pero también la preocupación por aspectos psicológicos, sociales y eventualmente espirituales, si la persona lo pide, y se concentra en la calidad de vida y el alivio de síntomas con un equipo multidisciplinario sin acelerar ni posponer la muerte, ¿no? O sea, sin eutanasia ni ensañamiento terapéutico. Entonces, la eutanasia no es una opción para que cada cual decida libremente, sino una presión sobre las personas más vulnerables o en el momento de mayor vulnerabilidad de las personas. La eutanasia no es compasión frente al sufriente, sino más bien es forzarlo a que piense o ponerlo ahí en la encrucijada, que la persona tiene que pensar cuánto estoy costando y cuánto estoy aportando a mi familia, a la sociedad, a qué sé yo, ¿no? O sea, existe la ley de la eutanasia, yo estoy enferma, terminal, degenerativa, lo que fuera, y entonces, si existe la ley de la eutanasia, bueno, necesariamente voy a pensar eso, bueno, ¿cuánto estoy costando y cuánto estoy aportando? Entonces, como el resultado posiblemente va a ser negativo, entonces me digo, la verdad es que mejor desaparezco. Estoy costando más de lo que doy. Ya, mejor, por el bien de los que quiero, mejor yo me elimino. La eutanasia, por lo tanto, tampoco es proteger la autonomía del ciudadano en un Estado de Derecho, sino más bien es como un pragmático ir desprotegiendo y deshaciéndose de los más débiles. Y en ese sentido es un atentado contra la igualdad ante la ley, en relación a la protección y a los riesgos. Por eso, me parece a mí que como política pública, la eutanasia es una política regresiva.